No hay peor traición que la que viene de quien juró amarte frente al mundo entero. Aria lo supo el día en que se quedó sola en el altar, con el vestido blanco pegado al cuerpo por el sudor del miedo, mientras los invitados murmuraban y la iglesia se vaciaba sin que Diego apareciera. Si alguna vez sentiste que el suelo se abría bajo tus pies, esta historia es para ti. Ese día no solo perdió a su prometido, perdió la fe en el amor, en la familia y en todo lo que había construido alrededor de su futuro. Diego Ramírez, el hombre con el que soñó desde niña, no solo la dejó plantada, se fugó con Lili, su amante, y lo hizo de una forma cruelmente pública, como si buscara destruirla por completo. Aria no lloró en la iglesia. Caminó con el rostro erguido entre la pena ajena de los presentes. Subió sola al auto que debía llevarla a la luna de miel y regresó a casa de su abuelo, donde pasó 3 días enteros encerrada, sin hablar, sin comer, sintiendo cómo su corazón se rompía en pedazos cada vez que recordaba la mirada de su madre, tratando de consolarla con un silencio lleno de vergüenza. Desde niña, Aria había creído que amar con fuerza era suficiente, que el amor verdadero podía resistirlo todo, incluso las dudas. Pero ese día, sentada en el suelo de su cuarto con el vestido aún puesto, entendió que a veces no importa cuánto ames a alguien si esa persona no te respeta. Y eso dolía más que la traición en sí, porque ella no solo había sido abandonada, había sido humillada por alguien que conocía cada rincón de su alma. La decisión de casarse con Esteban, el hermano mayor de Diego, llegó como una bofetada al juicio de muchos. Para el resto del mundo parecía un acto desesperado, o un escándalo más para adornar los titulares. Pero para Aria fue una forma de retomar el control sobre su propia vida. Esteban no era un desconocido. Siempre había sido el más sensato de los Ramírez, distante del protagonismo y más bien reservado. Cuando él le propuso matrimonio meses después del abandono, no usó palabras románticas ni promesas vacías. Le ofreció respeto, estabilidad y la posibilidad de construir una vida sin fantasmas. Aria aceptó porque en ese momento necesitaba un lugar donde respirar, una tregua en medio del caos emocional que aún la perseguía en cada mirada de lástima que recibía por la calle. Los primeros meses con Esteban fueron extrañamente pacíficos. No había pasión, pero tampoco había heridas abiertas. Vivían como 2 sobrevivientes compartiendo el mismo refugio, construyendo una rutina funcional, casi mecánica. Aria se aferró al orden de los días como quien se aferra a una tabla en medio del naufragio, pero bastó un solo encuentro inesperado para que todo ese equilibrio precario comenzara a tambalearse. Lo vio a lo lejos, en una galería de arte donde su amiga Marina exponía. Diego estaba ahí, sonriendo como si no hubiera destruido una vida, con Lili tomada del brazo. Fue una mirada, nada más. Ni una palabra, ni un saludo. Solo esa sensación espantosa de que todo el dolor que ella había contenido durante meses estaba al borde de estallar. Y estalló. No allí, no en público. Pero esa noche, Aria no durmió. Se levantó 3 veces a vomitar, como si su cuerpo recordara por sí solo lo que su mente quería enterrar. La madrugada siguiente, Aria salió de casa sin avisar. Tomó su coche y condujo sin rumbo durante horas, hasta llegar a la playa donde su abuelo solía llevarla de niña. Allí se sentó en la arena con los zapatos en la mano y el corazón abierto en canal. No lloró, no gritó, solo pensó. Pensó en cuántas veces había callado para no incomodar, en cuántas sonrisas forzó desde aquella boda fallida, en cuántas veces había fingido estar bien para que los demás no le recordaran su fracaso. Por primera vez, se permitió aceptar que no estaba bien, que no lo había estado desde aquella mañana en la iglesia, que lo que tenía con Esteban era una tregua, no una vida, y que seguir fingiendo la hacía cómplice de una historia que no le pertenecía.
Cuando regresó a casa, con el cabello revuelto y la ropa impregnada de sal, encontró a Esteban en la cocina, preparando café. Él no preguntó dónde había estado. Solo la miró con una mezcla de cansancio y resignación, y fue en ese gesto donde Aria entendió que él también cargaba con sus propios silencios. Ese mismo día recibió una llamada de su madre. Su abuelo, don Julián, había fallecido en su cama, tranquilo, como había vivido. La noticia cayó como un martillo en medio de su confusión. El hombre que más la había defendido, que siempre le había dicho que la verdad no teme a las ruinas, se había ido sin despedida, y con su muerte, una parte de Aria sintió que ya no tenía dónde esconderse. El velorio de don Julián fue sobrio, discreto, como él hubiera querido. Aria pasó la mayor parte del tiempo en silencio, sentada junto al ataúd, recordando las conversaciones que tuvieron en su infancia, cuando él le contaba historias sobre su abuela Camila de la Vega, una mujer fuerte y valiente, pero rodeada de sombras que nadie se atrevía a explicar del todo. Esa noche, ya en casa, Aria encontró entre los papeles de su abuelo una carta con su nombre escrito a mano. La caligrafía temblorosa y elegante le provocó un escalofrío inmediato. La abrió sin saber qué esperar, y lo que leyó la dejó paralizada. Secretos familiares que no conocía, menciones a negocios turbios entre la familia Ramírez y funcionarios públicos, y un nombre que nunca había escuchado. Camila fue silenciada, no murió en paz. Era una advertencia, una señal, o tal vez un pedido de justicia. Aria pasó esa noche sin dormir. Releyó la carta una y otra vez, tratando de entender entre líneas. Su abuelo no solo había sido el pilar emocional de su vida, también había sido el guardián de una verdad que ahora la señalaba a ella como la única capaz de romper con todo. Sintió miedo, no por lo que decía la carta, sino por lo que significaba tenerla en sus manos. Sabía que había cosas que no se podían ignorar y que si decidía mirar para otro lado, se convertiría en parte del problema. Fue entonces cuando llamó a Marina, su amiga de la universidad, periodista de investigación. Le pidió que la viera de inmediato. Cuando se encontraron, Aria le entregó la carta con las manos temblorosas y una sola frase. «No quiero venganza, Marina, pero necesito saber la verdad». Marina leyó la carta en silencio, sin interrumpirla ni una sola vez. Cuando terminó, la miró con seriedad. Sabía que aquello no era una historia más para publicar. Era personal y peligroso. Le prometió que la ayudaría, pero que tendrían que hacerlo con cuidado. Empezaron por revisar archivos antiguos de la familia Ramírez, buscar vínculos entre empresas, propiedades, donaciones políticas. Lo que parecía una simple sospecha fue tomando forma de red. Fundaciones fantasmas, contratos inflados, transferencias cruzadas entre parientes. El nombre de Esteban aparecía en varios documentos. Eso fue lo que más le dolió. Aria no sabía si él era parte activa o simplemente una pieza más en el tablero, pero el solo hecho de que figurara allí la sacudió por dentro. Le costó mirarlo a los ojos durante días, sintiendo una mezcla de traición anticipada y culpa por dudar. Una noche, incapaz de soportar el peso del silencio, Aria confrontó a Esteban. No lo acusó. Solo le preguntó si sabía algo sobre las fundaciones que llevaban su nombre. Él no respondió de inmediato. Se sentó en el sofá, con las manos en la cabeza, y confesó que sí, que lo sabía desde hacía años, pero que su padre le había advertido que meterse en eso era destruir todo lo que su familia había construido. Le pidió que no siguiera con esa investigación, que lo hiciera por ellos, por la paz que habían logrado construir. Pero Aria ya no podía hacer como si nada. Entendió en ese instante que seguir adelante implicaba caminar sola, que no podía confiar ni siquiera en quien dormía a su lado. Y aunque le dolía, aunque una parte de ella quería creer que aún era posible salvar su matrimonio, decidió seguir, porque la verdad ya no era una opción.
era una necesidad. Los días siguientes fueron una carrera contra el miedo. Marina y Aria comenzaron a recopilar pruebas más sólidas, correos electrónicos archivados, contratos firmados con apoderados ficticios, fotografías de reuniones secretas. Cuanto más descubrían, más evidente era que los Ramírez habían construido su poder sobre una red de corrupción cuidadosamente maquillada. Aria sintió náuseas al ver el rostro de Diego en uno de los documentos, firmando como vicepresidente de una empresa fachada. Lo peor no era que él estuviera implicado, sino darse cuenta de que todo el amor que sintió por él en su juventud estaba vinculado, de alguna forma, a esa estructura de mentiras. La sensación era como si cada recuerdo bonito se estuviera pudriendo por dentro, descomponiéndose con la verdad. Fue durante una tarde, revisando una caja antigua con objetos de su madre fallecida, que Aria encontró un cuaderno de tapas de cuero, desgastado por los años. Al principio pensó que era un diario personal, pero al abrirlo comprendió que era algo más profundo. Eran relatos de Camila, su abuela, escritos por su madre como una forma de conservar su memoria. Allí estaban las piezas que faltaban. Camila había intentado denunciar a la familia Ramírez décadas atrás, pero fue silenciada y declarada inestable por los mismos médicos pagados por ellos. Las páginas estaban llenas de nombres, fechas, amenazas veladas, detalles que coincidían con la carta de don Julián. Aria lloró con el cuaderno apretado contra el pecho, no por tristeza, sino por conexión. Por fin entendía que no era solo su historia. Era la historia de mujeres que habían sido calladas una tras otra, y ella tenía que romper ese ciclo. Marina propuso algo arriesgado: organizar una conferencia de prensa, mostrar al mundo los documentos, exponer la red corrupta y nombrar a cada uno de los involucrados, sin rodeos. Aria dudó, no por falta de valor, sino por el peso de lo que eso significaba. Sabía que su apellido, el de la Vega, quedaría ligado para siempre a un escándalo. Sabía que Diego, Esteban y el resto de los Ramírez intentarían desacreditarla, que los medios la atacarían, que su vida cambiaría para siempre. Pero también sabía que el silencio la había asfixiado por demasiado tiempo. Aceptó, pero puso una condición. Quería leer el discurso ella misma. Quería que sus palabras no fueran de Marina ni de ningún periodista, sino suyas, nacidas de su propia herida. Los días previos fueron un torbellino. Hubo llamadas anónimas, advertencias disfrazadas de consejos e incluso una amenaza escrita en su parabrisas con un marcador rojo. «Calla o terminarás como Camila». Ese mensaje no la detuvo, pero sí la hizo temblar. Aria tuvo miedo, miedo real. Pasó una noche abrazada al cuaderno de su madre, leyendo en voz alta fragmentos escritos con letra temblorosa. «Que no te quiten la voz, aunque te la arranquen con las manos». Esa frase se convirtió en su mantra. El día de la conferencia, Aria se vistió con una blusa blanca sencilla, sin joyas ni maquillaje. Quería que la vieran a ella, no a una figura decorada. Frente a los micrófonos, con las cámaras encendidas y la sala llena de periodistas, respiró hondo. La primera frase le quemaba en la garganta, pero cuando la dijo, todo cambió. «Mi nombre es Aria Villegas de la Vega, y esta no es una denuncia, es una liberación». Las palabras fluyeron como si hubieran estado esperando toda una vida para salir. Aria habló de su abuela Camila, de su madre, de don Julián. Describió con precisión los movimientos oscuros de la familia Ramírez, mostrando pruebas, nombres, fechas. En ningún momento su voz tembló. Lo que más impactó a los presentes no fue la cantidad de documentos ni la contundencia de las pruebas, sino la serenidad con la que Aria enfrentó una verdad tan brutal. Terminó su discurso mirando directo a las cámaras, diciendo que ya no le importaba lo que dijeran de ella, que no buscaba venganza, sino justicia.
que lo hacía por todas las mujeres que, como Camila, habían sido silenciadas bajo el peso del poder y la vergüenza. La ovación no fue inmediata. Hubo silencio, un silencio denso, reverente, y después el estallido. Flashes, aplausos, preguntas, teléfonos sonando. Esa noche, de regreso en su casa, Aria se sintió extrañamente vacía. No era alivio, era algo más complejo, como si hubiera entregado una parte de sí al mundo y ahora no supiera qué hacer con el espacio que quedó. Esteban no estaba. Había salido esa mañana y no volvió. Marina la llamó para decirle que la noticia ya estaba en todos los portales, que algunos medios ya hablaban de una posible intervención legal contra Diego y su padre. Pero Aria no sonrió. Se sentó en el suelo de su sala, frente a las plantas que había descuidado durante semanas, y se quedó allí en silencio. El escándalo apenas comenzaba, pero dentro de ella se había abierto otra cosa. No era rabia ni dolor, era una sensación nueva, la de haber roto una cadena invisible. Por primera vez en mucho tiempo, no tenía miedo. A la mañana siguiente, el nombre de Aria estaba en todas partes. Algunos medios la llamaban valiente, otros insinuaban que lo hacía por resentimiento o fama. Pero a ella ya no le afectaba. Había aprendido, a golpes, que no podía controlar lo que los demás pensaban. Lo que sí podía controlar era lo que hacía con su historia. Recibió decenas de mensajes de mujeres desconocidas, contándole sus propias vivencias de abuso, silencio y humillación. Algunas le agradecían, otras simplemente le decían, «Me diste valor». Aria lloró leyendo cada uno. Lloró con una mezcla de tristeza y ternura. No por ellas, sino por sí misma, porque entendía ahora que no estaba sola, que su historia era un eco entre miles. Esa tarde fue al despacho de su abuelo y sacó todos los papeles que había guardado desde el día de la carta. Separó los más relevantes y guardó el resto en una caja con una nota, «Para quien lo necesite después de mí». Esteban regresó esa noche. Entró en silencio, como si su presencia pesara. Aria no lo miró con rencor, solo con una calma distante. Él le pidió perdón, no por estar implicado directamente, sino por haber elegido callar. Le dijo que la admiraba, que no tenía su valentía. Ella no respondió. No podía odiarlo, pero tampoco podía volver a confiar en él. Esa conversación no fue un cierre dramático ni una pelea explosiva. Fue la aceptación de que ya no estaban en el mismo camino. Esteban durmió en el cuarto de invitados y al día siguiente se fue sin promesas. Aria no lloró su partida. Sintió incluso un poco de alivio, como si, al irse, él también se llevara la última sombra que la ataba a una vida que ya no le pertenecía. Los días siguientes fueron una mezcla de entrevistas, reuniones con abogados y propuestas de alianzas inesperadas. Organizaciones que luchaban por la transparencia y los derechos humanos querían contactarla. Pero Aria no buscaba fama ni exposición. Quería canalizar todo ese impulso en algo que tuviera sentido. Fue Marina quien la animó a fundar una organización. Al principio, Aria dudó. No se sentía lista para liderar nada. Pero entonces recordó a su abuela, a su madre, a tantas mujeres que le escribieron desde el anonimato. Entendió que la fundación no era una meta, sino un canal. Así nació la Fundación de la Vega, con el objetivo de dar apoyo legal, emocional y psicológico a mujeres que enfrentaban realidades similares. No era una institución gigante, ni contaba con grandes recursos. Era pequeña, sí, pero cada caso que llegaba era tratado con el mismo compromiso con el que Aria enfrentó su propia verdad. El primer caso que atendieron fue el de una joven de 21 años, que había sido despedida por denunciar acoso en su trabajo. Aria la escuchó durante horas, sin interrumpir. Se vio reflejada en esa voz temblorosa que mezclaba rabia con vergüenza, y supo que estaba donde tenía que estar. Con el tiempo la fundación fue creciendo. Algunas voluntarias se unieron,
Otras mujeres comenzaron a compartir sus historias públicamente gracias al respaldo que sentían al no estar solas. Aria no se volvió una figura pública como muchos esperaban. Rechazó invitaciones a programas, premios simbólicos y campañas políticas. Ella no quería ser ícono, quería ser útil. Cada día, al cerrar la oficina, pasaba unos minutos sola en el archivo, donde guardaba las cartas de su madre, los escritos de Camila y la carta original de don Julián. Era su ritual, su forma de recordar por qué empezó todo. Un año después de la conferencia, Aria fue invitada a dar una charla en una universidad local. No era un evento multitudinario, ni una cumbre internacional. Solo un grupo de estudiantes de Derecho y Periodismo interesados en historias reales de cambio. Dudó en aceptar, no por miedo, sino por respeto a lo que esa historia significaba para ella. Finalmente, aceptó. El auditorio estaba lleno de rostros jóvenes, expectantes. Cuando subió al escenario, no llevó ningún discurso preparado, solo el cuaderno de tapas de cuero que había pertenecido a su madre. Lo sostuvo entre las manos mientras hablaba. Contó su historia sin adornos, sin dramatismos, solo los hechos y las emociones tal como los vivió. Hubo un momento de silencio total cuando dijo: «Yo no soy especial, solo me cansé de tener miedo». Esa frase, sencilla pero honesta, se convirtió en el eje de toda su exposición. Al terminar, varios estudiantes se acercaron a abrazarla. Algunos con lágrimas, otros con preguntas. Fue entonces cuando Aria comprendió que las historias no cambian el mundo por sí solas, pero pueden encender la chispa en quienes sí lo harán. Esa noche, mientras regresaba en taxi a su casa, miró por la ventana y pensó en lo mucho que había cambiado todo desde aquel altar vacío. Ya no le dolía recordar a Diego. Tampoco sentía rencor por Esteban. Lo que quedaba era una profunda paz, una sensación de que todo el caos, todo el dolor, la había llevado justo al lugar donde debía estar. Su historia no era perfecta ni tenía un final de cuento, pero estaba llena de verdad, y eso, para ella, era más que suficiente. Con el paso del tiempo, Aria comenzó a reconstruir no solo su vida, sino también su identidad. Ya no era la mujer abandonada en el altar, ni la esposa del hermano del traidor, ni siquiera la denunciante valiente. Era simplemente Aria, una mujer que había aprendido a sostenerse en medio del derrumbe y a no pedir permiso para existir con voz propia. Empezó a pintar de nuevo, una pasión que había dejado de lado durante años. No lo hacía para vender ni para exhibir. Lo hacía por ella, por sanar. Su pequeño estudio en casa se llenó de colores intensos y trazos furiosos, como si cada pincelada fuera una forma de liberarse de lo que alguna vez la ató. Esas horas frente al lienzo se convirtieron en su terapia silenciosa, un espacio donde no era líder, ni símbolo, ni responsable de nada, solo una mujer con historia. Una tarde, mientras organizaba materiales en su estudio, encontró una caja que nunca había abierto desde la boda fallida. Estaba llena de recuerdos, invitaciones, listas de invitados, regalos aún envueltos. Durante un segundo pensó en tirarla, pero decidió abrirla, no para revivir el pasado, sino para cerrarlo con conciencia. Sacó cada objeto, uno por uno, sin llorar. Al fondo de la caja encontró una carta sin abrir, dirigida a Diego. Era su carta de despedida, escrita la noche anterior a la boda, por si él decidía no presentarse. Nunca tuvo el valor de dársela. La leyó y se sorprendió al ver cuán clara estaba en ese momento sin saberlo. Si eliges no llegar, entenderé que esta historia no es nuestra y yo me contaré otra. Esa frase, escrita por una Aria rota, era ahora el resumen perfecto de todo su renacer. Sonrió. Luego quemó la carta, no por rencor, sino como un acto simbólico.
Porque su historia efectivamente ya era otra. La fundación creció en impacto, aunque nunca en escándalo. Aria evitaba deliberadamente el protagonismo, delegaba funciones, formaba equipos, confiaba en otras voces. Había aprendido que el poder real no reside en el control, sino en la capacidad de inspirar sin aplastar. Uno de los logros más importantes fue la creación de una red nacional de asesoría para mujeres víctimas de manipulación psicológica, un tipo de abuso muchas veces invisibilizado. Aria sabía por experiencia propia que lo más difícil no siempre era salir de una relación, sino reconstruirse después. Y quería que esas mujeres supieran que se podía, que dolía, sí, pero que era posible. Comenzaron a llegar historias de todo el país, algunas más duras que la suya, y cada una la llenaba de fuerza, porque ya no era solo su lucha, era una lucha colectiva. En una de las charlas internas con el equipo, una voluntaria le preguntó qué fue lo que la hizo seguir cuando todo parecía perdido. Aria se quedó pensando unos segundos. No tenía una respuesta fácil, pero luego dijo algo que nadie olvidó, porque me di cuenta de que si me quedaba callada, ellos ganaban otra vez, y yo ya no podía regalarles más partes de mí. Esa frase se convirtió en un mural dentro de la fundación, con letras grandes, negras, sobre fondo blanco. No como lema, sino como recordatorio. Aria no buscaba estatuas ni placas con su nombre. Lo que quería era que ninguna mujer más sintiera lo que ella sintió aquella mañana en la iglesia. Soledad, vergüenza, silencio. Si lograba evitar eso, aunque fuera en una sola persona, sentía que todo habría valido la pena. Un día cualquiera, sin fecha especial ni motivo aparente, Aria volvió a la iglesia donde todo había comenzado. No fue una visita planeada. Estaba caminando cerca y sus pies la llevaron hasta allí. Se sentó en la última fila, sola, observando el altar donde una vez esperó con el corazón expuesto. No sintió odio ni pena, solo una especie de ternura hacia su versión pasada, aquella joven llena de ilusiones que no entendía que lo que parecía una tragedia era en realidad una liberación disfrazada. Cerró los ojos unos minutos, respiró hondo y se permitió agradecer. No por lo que vivió, sino por lo que aprendió después. Porque sin esa caída no habría descubierto su fuerza, ni la verdad, ni su propósito. Al salir, cruzó la calle sin mirar atrás. Era simbólico, pero también real. Ya no había nada que buscar allí. Esa Aria había quedado en el pasado, con su vestido blanco y su corazón roto. La que caminaba ahora tenía otra postura, otra mirada. La vida no se había vuelto perfecta, ni libre de dificultades. Había días duros, momentos de duda, soledad, cansancio. Pero ahora sabía cómo sostenerse. Sabía que la voz que recuperó nunca volvería a callarse. Y aunque aún quedaban batallas por librar, Aria no temía, porque ya no era una mujer esperando ser salvada. Era una mujer que había aprendido a salvarse sola, y eso, en sí mismo, era su mayor victoria. Con el tiempo, Aria fue dejando de contar su historia en primera persona, no porque le doliera, sino porque ya no la definía. Era parte de su pasado, sí, pero no su único relato. Ahora escuchaba más de lo que hablaba, orientaba sin imponer, acompañaba sin juzgar. Sabía que cada mujer tenía su propio ritmo, sus propios fantasmas, sus propias cenizas de las que surgir. Cuando veía a alguien derrumbarse frente a ella, no le ofrecía frases hechas, solo le decía, «No estás sola, yo también me sentí así». Y eso bastaba. Bastaba porque era verdad. Porque su forma de sanar no era perfecta, pero era real. Y en un mundo lleno de apariencias, la verdad aún tiene poder. La última vez que Aria visitó el despacho de su abuelo, lo hizo con flores y una carta. La dejó sobre el escritorio como si él aún pudiera leerla.
Le agradeció por confiar en ella, por dejarle las piezas del rompecabezas, por no haber callado cuando más importaba. Esa carta fue su cierre, no uno espectacular ni público, solo suyo. Luego bajó a la fundación, donde la esperaban mujeres con historias distintas, pero la misma sed de justicia. La recibió con una sonrisa sincera, porque ahora sabía que renacer no es volver a ser quien fuiste, sino convertirte en quien nunca imaginaste que podrías ser. Yo no renací de las cenizas para volver a arder por otros. Aprendí a ser fuego sin quemarme a mí misma. Si esta historia te tocó el corazón, si alguna vez tuviste que reconstruirte desde el dolor, dale like y compártela con alguien que necesite escucharla. Cuéntanos en los comentarios qué parte te hizo reflexionar o te recordó a tu propia historia. Tu voz también importa. Suscríbete para acompañarnos en más relatos reales de mujeres que transformaron su dolor en poder, porque cada historia contada puede salvar a alguien que aún guarda silencio.